sonreír, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí. Buenos días, bienvenidos todos a este su programa Los Colores de la Discapacidad. Les llevan un cordial saludo desde la bella ciudad de Guadalajara, su servidor Víctor Casales, presidente de la revista Levántate Hoy, y que dentro de sus secciones para la difusión de la cultura de la discapacidad tenemos Los Colores de la Discapacidad. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos como invitados a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de aquí del Estado de Jalisco, muy honrados por la presencia de la licenciada Juana Rodríguez, la cual le doy la bienvenida. Gracias, Ángel, que nos ayuda aquí en la transmisión. Ceci, muy buenos días. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Nos recuerda los teléfonos y nos presentas a nuestra invitada, por favor? Muy bien, pues bueno, antes que otra cosa saludarles, darle la bienvenida a nuestro programa el día de hoy, lunes cálido. Tenemos, ahora sí que estamos muy apapachados por la madre naturaleza, pero muy apapachados porque realmente el calor está bastante fuerte, pero bueno, estamos aquí sobreviviendo y combatiendo los embates del clima. Y bueno, los invitamos a que el día de hoy participen con nosotros. Este es un tema muy importante. Recordemos que los derechos humanos son necesarios para la vida y son justamente eso, pues un derecho que se ha adquirido a través de la lucha de los años. Así que participen con nosotros, infórmense, les comparto los teléfonos en cabina. Les recuerdo que son el 2014-5801. Les repito, el 2014-5801. También pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en nuestro fanpage, Los Colores de la Discapacidad. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas vía inbox y nosotros con todo gusto les haremos llegar los comentarios a nuestra invitada. Y bueno, pues acto seguido voy a proceder a su presentación. Quiero presentarles con mucho gusto a la maestra Juana Rodríguez Gutiérrez. Ella es licenciada en Historia por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es además maestrante en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es investigadora y capacitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco del 2001 a la fecha. Es encargada del programa Asuntos de la Niñez y está certificada como agente capacitador externo. Como formación, bueno, ella tiene una amplia formación y actualización participando en los siguientes temas. Jornada Regional sobre Justicia Penal y Derechos, impartida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Participante en el Congreso Internacional La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico en Iberoamérica, impartido por la Universidad de Guadalajara, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Participó además en el Seminario de Conferencias de Trata de Personas, impartido por la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especial de los Delitos de Violencia y Trata de Personas y el Consulado Americano. Participó también en el tercer taller regional para capacitadores de organismos públicos de derechos humanos oeste, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y también participó en el foro Los Nuevos Paradigmas en las Responsabilidades Familiares, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha participado como jurado y ponente en diversos eventos sobre derechos humanos y ha publicado diversos textos científicos, entre ellos el de Principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como de temas relacionados a la garantía de los derechos humanos, equidad de género y derecho de los niños. También ha publicado textos literarios para niños y niñas que buscan otorgarles el conocimiento de sus derechos y la defensa de los mismos. Como ven, pues una amplia trayectoria en lo que respecta a los derechos humanos y también a los derechos de las personas con discapacidad en general. Le damos la bienvenida a la licenciada Juana Rodríguez. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Como bien comentabas al inicio con este bochorno del mediodía. Qué bien, licenciada. Gracias. Hola, licenciada. Primeramente le agradezco mucho su presencia porque es un tema por demás interesante, vital, y yo inclusive no es que nos hayan otorgado los derechos a las personas con discapacidad, simplemente en una convención internacional de las Naciones Unidas se reconocen los derechos de las personas con discapacidad. Y para entrar en tema directo, porque para mí sí es muy importante, nuestra revista se dedica a la difusión de la cultura de la discapacidad, pero para mí sí quisiera ser lo más claro, lo más cristianamente entendible. ¿Cómo nace esta convención?
Bueno, como bien comentas, los derechos no se otorgan, se reconocen. Los derechos de las personas tenemos la obligación de reconocer en primero una cuestión intrínseca de la humanidad, que es nuestra dignidad. Y en ese momento vienen cuestiones paralelas e inmediatas por el resto de la sociedad y el Estado, entre ellas precisamente reconocer nuestras libertades, que son las que nos llevan a que esta dignidad realmente sea sustantiva. Porque como bien lo dicen varios teóricos, que precisamente la dignidad es como la suma de todos estos derechos y todas estas libertades. Por eso en el momento en el que se lesiona un derecho o que yo no puedo ejercerlo en igualdad que la otra población, no solo se vulnera mi ejercicio o mi libertad, sino también mi dignidad. Entonces, cuando se empiezan a hablar respecto de los derechos que tenemos las personas, uno de los primeros derechos que más se ha defendido hasta la fecha, pues es la igualdad. Pero la igualdad finalmente se sustenta en las diferencias. Entonces, una vez que somos objetivos en cuanto a lo que significa vivir en diferencia en cuanto al otro, diferencias ya sean sociales, físicas, biológicas, etcétera, obviamente necesitamos libertades o derechos diferenciados del resto de la población para vivir en una cuestión de igualdad. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer que un hombre, no es lo mismo ser un niño que un adulto, no es lo mismo ser una persona con discapacidad a alguien que no la tiene. Y en el momento que reconocemos estas distinciones, entonces es cuando podemos objetar y diferenciar que necesitamos otro tipo de derechos para entonces sí estar en una condición de igualdad respecto del otro. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad duró un tiempo debatiéndose de forma internacional. De hecho, uno de los primeros instrumentos que Naciones Unidas emite es el 94, cuando aparecieron las reglas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y es cuando se pone el debate. Aparece un primer relator, que es el que empieza a darle vigilancia a estas reglas, y el tema a nivel internacional se empieza a debatir en la Asamblea. Pero finalmente no es hasta el 2006 que es cuando se firma ante la Asamblea. ¿Qué es lo importante que se firme? Una vez que se hace este convenio a nivel internacional, todos los representantes de las naciones llegan a un acuerdo donde se reconocen obligaciones de Estado, donde el Estado está reconociendo que en efecto, para que una persona pueda gozar de derechos en igualdad con el otro, el Estado tiene obligaciones de hacer u obligaciones positivas. Sí, porque hermano, esto porque antes la discapacidad se veía como un problema de salud, hoy es un problema social. Si habitan 7,000 millones de personas en el mundo, estamos hablando que 15% de ellas en su promedio tienen una discapacidad aparentemente. Entonces estamos hablando de 1,000 millones de personas. Por ello hay que crear esos compromisos, y efectivamente es tan claro que yo leía por ahí en ese caso el tratado. En su artículo 4 es muy claro, todos los países se comprometen a crear leyes o reformas para que permitan esta igualdad. Porque si nos vamos hacia ya nuestro querido México o a nuestro estado, a mí me gusta más aquí en el estado de Jalisco, pues estamos muy parecidos en los porcentajes, 7 millones de habitantes por 1 millón de personas con discapacidad. Pero entonces yo diría, estamos en desventaja, incluyéndonos, porque por lo menos soy una persona que no considero que la discapacidad va a existir si le ponemos barreras. Entonces en nuestro querido estado hay 15% con una condición de vida diferente. Este millón de personas están en desventaja social en México, licenciada. Bueno, obviamente todos los países en vías de desarrollo, incluidos México, tenemos muchas carencias, y más tratándose hacia las poblaciones que tenemos una situación de vulnerabilidad. Porque obviamente en el momento en el de que se combaten estas barreras que comentas, que son las barreras sociales, de actitudes, mecánicas, de protocolo, de todas estas cuestiones que a mí me dificultan ejercer mis derechos en igualdad respecto del otro, son las que evidencian o las que marcan más una cuestión de discapacidad. Porque como bien comentas, la convención entra precisamente con este modelo social. O sea, afirma, dice, la discapacidad, independientemente de una afección personal que pueda tener el sujeto que la vive, significa o se representa más en cuanto a las barreras sociales.
Y dice, si quitamos o homologamos estas barreras sociales, entonces la discapacidad desaparece desde esta perspectiva. ¿A qué me refiero? Supongamos una persona que tiene una discapacidad física y que necesita una silla de ruedas, si se le provee de rampas suficientes, si el servicio de transporte público cuenta con rampas para que él pueda acceder, si a cualquier espacio, el cine, el teatro, la dependencia pública, la escuela a la que va o al trabajo, puede entrar sin dificultad, igual hasta el sanitario, a cualquier espacio, entonces la discapacidad no viene a representar una barrera hacia el ejercicio de sus derechos. Pero en Jalisco sí lo hay, o sea, aquí sí estamos en desventaja, porque Así es. así como que muy incluyente la ciudad, como que mi transporte urbano adaptado, porque nadie todavía me responde porque tiene que esperar a la persona 9 camiones hasta que pase el de él, no hay educación, o sea, no estamos muy bien preparados, no hay acceso a la diversión, digo, si yo fuera sordo, el teatro está prohibido para mí, porque no entiendo por qué. Entonces, estamos en una desventaja social. Ante esta convención, ¿qué hizo México? ¿Ya reformó leyes? ¿Ya promulgó leyes? ¿Qué está haciendo México? Sí, digamos que el primer paso es eso, la cuestión normativa. Digamos que regularmente siempre se empieza por las leyes porque es, ponémoslo entre comillas, lo más sencillo, ¿no? Especificarlo en una norma para de ahí iniciar con las obligaciones del Estado. O sea, como servidores públicos, como agencias de Estado, etcétera, qué obligaciones y además qué servicios se van a dar. Y empieza hasta la clasificación nacional sobre las discapacidades, inicia la unidad de valoración, que es la que está obligada a certificar qué tipo de discapacidad y el grado de afectación que tienen las personas que lo viven y hacia qué servicios se les debe de proporcionar para que estén en igualdad de derechos respecto de los otros. Entonces, la parte legislativa es así como el primer pasito, pero también es obligación del Estado combatir las prácticas o las costumbres que atentan contra los derechos legitimados, claro. Modificar las estructuras, y por eso también se habla ahí de las medidas de pronto alcance, supongamos, que tal vez en una escuela no puedan modificar la estructura de la escuela, pero sí se pueden hacer otro tipo de acciones. Supongamos que el tercer grado es en la segunda planta, ¿no? Y tienen un niño con una discapacidad, entonces que el tercer grado sea en la primera planta, sin necesidad entonces de modificar toda la estructura física de la escuela desde la cuestión de la aptitud de las personas. Totalmente de acuerdo, sí, porque yo por ejemplo ahorita cito, y es una cordial invitación a nuestro presidente municipal de aquí de la ciudad de Guadalajara, tiene en su acceso hacia el edificio donde está la presidencia municipal, sí efectivamente está en un estacionamiento para las personas con discapacidad, más carece de una rampa para que esta persona accese a la banqueta, y la rampa está varios metros atrás del ayuntamiento hasta donde está una iglesia, es decir, la persona se estaciona y en contraflujo de nuestra querida avenida Hidalgo, él va a tener que recorrer el riesgo de que lo atropellen, subir su rampa y después alguien que le ayude a subir las escaleras. Pero esto no es problema, las personas con discapacidad nos hemos adaptado a todo esto. No, el problema está de que si yo tengo que visitar algún regidor o alguien que esté en el piso superior, hay un elevador, pero no lo prestan. Siempre está descompuesto aparentemente, ¿no? Es una pena porque, para empezar, una persona con discapacidad que venga manejando va a luchar contra los mismos guardias porque ahí se estaciona la camioneta del presidente municipal. Entonces, bien lo menciona, licenciado, que esto es actitud, voluntad, costumbres, porque cuánto lamento que en nuestro país, aunque no es lo mismo ser hombre o mujer, esto es cierto, pero si aquí es una mujer y le agrego discapacidad y le agrego falta de educación, el estado de abandono, y lo culmino con que es indígena, pues ya estamos en mucha desventaja social las personas. Una persona indígena, mujer, con hijos, está en una gran desventaja. La ley me la cubre a esta persona. Sí, es cuando precisamente se deben de ver los múltiples factores, o cuando hablan de la múltiple vulneración, ¿no? Que es precisamente cuando dices que se empiezan a sumar estos factores sociales de poblaciones en desventaja. Entonces, obviamente, el Estado
En cuanto al principio de la igualdad sustantiva, a esto se refiere, a que tienen que visualizar que obviamente no es lo mismo una persona mestiza que vive en ciudad, que tiene un vehículo propio, que tiene un capital suficiente, a diferencia de una persona que vive en una zona rural, que sus sustentos no son suficientes para ella ni para su familia, y que el Estado entonces tiene que hacer medidas afirmativas para que precisamente ambas personas puedan gozar en igualdad de sus derechos, porque recordemos que también la pobreza no es fortuita. La pobreza también se crea a base de un sistema económico. Claro. Y en el momento en el que hay un reparto inequitativo de la riqueza, se genera la pobreza. Pero entonces la persona que la sufre no es enteramente responsable de ella, sino que también es responsabilidad del Estado en cuanto a las oportunidades, en cuanto a brindarle entonces hasta alimento suficiente, educación, salud, etcétera, ¿no? Sí, porque imagina que aquí el 75% de las personas con discapacidad viven en pobreza. Esta desigualdad tampoco es válido, no. Porque yo he observado, por ahí mando a saludar a la señora que está por ahí en el centro, que teje con sus pies. Ella carece de brazos, pero ella tiene ese don, ese talento que le está haciendo sobrevivir. Pero no tampoco está exenta que me la retiren porque es un comerciante ambulante. Y no pudo recibir el carrito que les proporcionan porque ella no tenía para pagar ese carrito, que además se lo vendían, aunque se lo vendían en abonos, pues tampoco ella podía acceder. Entonces, yo aquí, tú como participante de la Comisión Estatal de los Derechos y que están vigilantes que esta ley sustantiva debe de crear y permear hacia todos los mexicanos sin importar su condición, yo me pregunto, ¿por qué esta ley que se promulgó en el 2009, en la cual habla sobre la ley de la inclusión a las personas con discapacidad y desarrollo actualmente, llevamos de diciembre del 2009, a la fecha no se ha podido aplicar esta ley porque carece de un reglamento? La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿en qué forma interviene en esto? Porque ustedes también forman parte como consejeros del Consejo Estatal para la Atención a la Discapacidad, es decir, obviamente no están ajenos a la situación. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no han hecho el reglamento? ¿No han contribuido? ¿O no han vigilado? No sé. ¿Cuál sería su intervención como derechos humanos? Bueno, en ese caso obviamente le corresponde al legislativo y ellos son los únicos que pueden aprobar o modificar nuestras normas. Nosotros podemos hacer unión con las asociaciones civiles o algún otro agrupamiento que defiende derechos precisamente para hacer una presión social y que esto se homologue. Finalmente la ley que comentas tuvo una modificación en 2015, pero aun cuando carezca de un reglamento, está el reglamento general que es en suplencia debe de aplicarse. La ley general se publica en 2012 y el reglamento posteriormente. Nuestra ley en obligatoriedad a lo que mandata la ley general se modifica en 2015, que es la que se encuentra ahorita en vigencia. Y a nosotros nos da la facultad de hacer una observación de manera paralela en cuanto al cumplimiento de la convención. Por eso es de que estamos trabajando con asociaciones civiles para precisamente implementar un mecanismo. El mecanismo finalmente tendrá que ser nacional y nosotros lo replicaremos de manera local, pero nosotros podemos coadyuvar en la cuestión de poder implementar un observatorio ciudadano que pueda precisamente vigilar el cumplimiento o la evolución de nuestras normas. Pero aún así, lo que aplica o lo importante de la publicación de una ley general es que se evita la discrecionalidad de los estados. En la ley general plantea cuestiones elementales que los estados tienen que implementar o adecuar de manera local. Y además esto le da posibilidad a que surja un sistema estatal que tendrá que alimentarse hasta a nivel municipal. Entonces es un sistema municipal que se coordina y que se implementa, se alimenta de uno estatal y que este estatal a la vez refiere a uno nacional. ¿Para qué funciona esto? Es precisamente para que las personas puedan acudir a las instituciones y puedan de manera integral ejercer o exigir la garantía de sus derechos y que a la vez puedan informarse, porque bien como tú lo comentabas al inicio, tiene mucho que ver el desconocimiento. Y no solo de las personas o los familiares, sino del resto de la sociedad, porque como bien comentabas, en un Estado democrático todos debemos de cooperar para el bienestar de todos en general. Entonces, esta idea común de no te metas en asuntos ajenos es contrario a la democracia. Es más bien, tenemos que colaborar unos y otros para que podamos vivir en armonía. Pero, ¿quién defiende entonces los derechos de las personas con discapacidad? ¿Hay una institución específica? ¿Quién?
Bueno, obviamente está el COEDIS, está el Consejo para la Atención de las Personas con Discapacidad. Pero no es para la defensa, discúlpame, porque yo soy consejero ahí, y no estamos ahí para la defensa, estamos nada más para política pública. Pero no podemos nosotros tomar una gestión, porque digo, perdón que haga esto y sea muy puntual, porque si no las personas que nos escuchan, que en su mayoría son personas con discapacidad, van a llenarnos el COEDIS con reclamos y no podemos llevar ninguna gestión. En el momento que acuden con ustedes pueden orientar también. Y las políticas públicas finalmente se sustentan en problemas no tenemos de ni abogados. O sea, ¿sí me explico? Si en el COEDIS ni abogado tenemos. Sí. O sea, no hay un área jurídica. No, ahorita puede estar en suplencia la comisión estatal, que como bien comenta, o sea, está surgiendo tal cosa, entonces hay cosas que nosotros podemos atender. Como sabes, precisamente a nosotros solo nos compete cuando hay una violación a derechos humanos. Sí. Pero tratándose también, supongamos, de discriminación, la persona con discapacidad o sus familiares no saben a dónde acudir. Supongamos llegan con ustedes, por X circunstancia, ¿no? Ustedes pueden orientar en el sentido de, es una cuestión sobre discapacidad, tal vez no le quisieron dar un servicio en una institución privada o pública, le puede competir entonces a la CONAPRED, ¿no? O en efecto se involucró un servidor público, entonces la comisión estatal. Todas las instancias públicas estamos obligadas a brindar asesoría. Además también está la Procuraduría Social, que es el defensor de todas las personas, o el gestor o el intermediario de todas las personas que vivimos en el Estado en cuanto a la vulneración de nuestros derechos. Además, tratándose de una niña o un niño, obviamente la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños. Tratándose de una mujer, puede ser también el Instituto de la Mujer. Tratándose de un joven, puede ser el Instituto de la Juventud. Entonces, digamos que ustedes pueden, hasta desde el principio de orientación, ahí inicia la defensa también de los derechos humanos, ¿no? Y ya independientemente de lo que pueda suscitarse, pueden hasta entrar varias instituciones, que como tú conoces, si se trata de una violación a derechos humanos, tal vez también sea un delito. Entonces, tal vez también sea competencia de las fiscalías, ¿no? O si sucedió una cuestión de segregación en una escuela pública, pues le compete a la Secretaría de Educación. Y le compete a la CONAPRED y también le compete a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, digamos que a lo mejor tal vez no en cuanto al poder recabar o investigar una queja, pero desde la información, la promoción y la difusión, ahí es donde se inicia la protección de los derechos humanos, ¿no? El conocimiento, el que ellos sepan a dónde acudir, qué hacer. Y tú también conoces que ya muchas instituciones públicas hasta tenemos nuestras plataformas electrónicas que se pueden iniciar o informar desde cualquier aparato móvil, ¿no? Desde mi teléfono, yo descargo la app gratuita, ¿no?, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y desde ahí yo ya puedo iniciar mi procedimiento en una queja. Sí, porque fíjate que lamentablemente en el COEDIS, y es una lucha y no es por falta del conocimiento o pereza, sino realmente por tantos cambios y la falta de recursos. La plataforma electrónica que tú nos estás mencionando ahorita está desde julio del 2014 que no se ha actualizado y no es de fácil acceso, no ha estado actualizado. En el caso de la Comisión Estatal, sí es para todo tipo de personas con discapacidad, o sea, un ciego la puede ver, un sordo la puede escuchar. Tenía una sección parlante, ahorita desconozco qué tan ágil sea, no la he conocido. La página en sí lo es. La app que se descarga en los aparatos móviles, no la conozco mucho. Sé que sí tiene un ejercicio parlante, pero ya no sé si tiene alguna otra adición que pueda precisamente ser universal. Es que como la Comisión Estatal aquí de los Derechos Humanos carece, hasta donde yo sé, al día de ayer, un intérprete de señas para los sordos. Entonces, ¿cómo puedo hablar de accesibilidad? Siendo que esa es una de las recomendaciones que hizo la misma Convención Internacional, de que la accesibilidad debe de ser. De hecho, el diseño universal debe de prevalecer, porque si se supone que debe de haber un diseño universal porque todos lo debemos de usar, ¿cómo es posible que no haya un intérprete de señas? Entonces, ¿los derechos humanos para una persona sorda no está accesible? ¿En derechos humanos estatal aquí de Jalisco? Sí, en esos casos, en efecto, no contamos con un intérprete de señas mexicano, siempre acudimos o trabajamos de manera multiinstitucional con el sistema DIF, que es con el que trabajamos de manera muy cercana, sobre todo en los eventos públicos, como tú ya has asistido a los informes que presenta el presidente. De hecho, nuestro gobernador trae un intérprete, Silvia Aramburu, que es la intérprete de señas.
Y además permanente. trabajamos también de manera muy constante con el COEDIS y con diferentes organismos de la sociedad civil, que también ellos nos auxilian en esta cuestión, pero en efecto de planta, que esté todo el tiempo trabajando con nosotros, todavía no contamos con un personal que te cuente con este perfil, Porque pero obviamente... tampoco hay impresoras en braille para una persona ciega que llegue y presente su queja. No, tenemos material para distribuir, pero este lo proporciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De manera propia no contamos con una imprenta o con una... de hecho, hay muchas maquinitas que son bastante accesibles y que precisamente te hacen esta modificación en braille para que se pueda lograr. Pero sí, en efecto, carecemos de un equipo de esta naturaleza, pero obviamente también no es algo que estemos ciegos a estas necesidades, que en efecto estamos tratando como de modificar hasta nuestras propias estructuras, porque como bien comentaste también al principio, la discapacidad había sido como invisible. Sí, fíjate, y lo veo lamentablemente todavía en la actualidad, porque yo observo, lo digo con cariño, no es crítica, sino sí quiero ser muy puntual, principalmente para que esto se detone. Así como los derechos humanos carece de una impresora en braille, carece de un intérprete de señas, lamento decirlo que, bueno, no voy a decir todas, casi todas las instituciones públicas no cuentan con eso. Y aunque está por ley, aunque en ley está de que debe haber una accesibilidad, debe de haber todos los medios de comunicación a sabido, yo te puedo decir que hay casos tan tremendos que estamos viviendo todavía en la actualidad. Un ciego ante la ley se presenta, vamos a hablar de la fiscalía, el ciego puede ser condenado inclusive, porque no le han presentado su declaración en braille, y luego él, hasta en una interdicción, para los que no sepan, es aquello que eres un incapaz ante la ley, que eso es ser una persona interdicta, que significa de que si yo estoy ciego y lo que me están poniendo en papel esté impreso en una, perdón, la redundancia, está impreso en una impresora láser, no es braille, no son esos puntitos, porque yo los puedo leer con mi mano, con mis dedos, pues ¿cómo va a confiar que el Ministerio Público, además si es mi enemigo que me está culpando, que le puso y ni modo que yo firme sin ver? Estoy interdicto en ese momento, estoy incapaz ante la ley, quedo indefenso y lo malo es que los hacen firmar. Bueno, aunque no estén ciegos, también les ponen sus medios persuasivos que luego firman. Entonces yo siento, licenciado, que ahorita esto, aunque estamos hablando del año 2006, estamos hablando del año 2016, 10 años casi han pasado, porque fue el 13 de diciembre. Entonces, estamos tan atrasados, licenciado. ¿Qué tenemos que hacer entonces para exigirlo? Y esto me lo responde ahorita después del corte, Lica. Claro que sí. Dale. Nos vamos a un corte. Son los colores de la discapacidad. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así. Bien, pues estamos de regreso con el muy interesante tema acerca de los derechos humanos en general, pero también específicamente los derechos de las personas con discapacidad. Cómo estamos ahorita, ¿verdad? Cómo estamos a nivel nacional y cómo estamos a nivel local. Y bueno, antes de continuar me gustaría hacer nuestra mención a uno de nuestros patrocinadores, recomendarles sin lugar a dudas que visiten Medimarcas. Medimarcas es la tienda de productos médicos más grande de Latinoamérica. Ahí pueden encontrar material de curación y dispositivos médicos, medicamentos, todo para el cuidado del paciente en el hogar y el cuidado de las heridas, así como equipo médico, ropa quirúrgica, odontológica, oxigenoterapia, nebulización y muchísimas cosas más. Medimarcas tiene ventajas que ninguna otra empresa nos puede dar en muchos sentidos. Por ejemplo, tienen más de 5,000 productos en el mismo lugar. Siempre están abiertos, es decir, las 24 horas, los 365 días del año están ahí para nosotros. Cuentan con sanitarios y rampas para personas con discapacidad. Cuentan con espacios para capacitación y talleres y lo que es más importante, tienen servicio a domicilio. Esto es una enorme ventaja. Ellos están en Avenida Adolfo López Mateos 595 en la colonia Jardines del Bosque, aquí en Guadalajara, Jalisco. Sus teléfonos son el 3121-3953. Si incluimos la alada, tenemos que es 33-3121-3953. Les recomendamos Medimarcas, es la mejor opción. Y también queremos invitarlos a nuestros radioescuchas. Esta semana
tenemos el evento Actuemos por Ellos. Este evento es organizado por la revista Levántate Hoy y el Forito Producciones. Este es un proyecto en el cual estamos buscando un doble objetivo. Queremos, por un lado, promover por medio del teatro la cultura de la discapacidad, encaminada a lograr una mayor sensibilización hacia este sector de la población. Y por otro lado también queremos conseguir el apoyo económico para varias asociaciones que se encargan de dar atención y apoyo a estas personas. Este proyecto se va a llevar a cabo a través, como les mencionaba, del teatro por medio de 2 funciones de este tipo de arte, y tenemos el beneficio para las siguientes asociaciones: Sara AC, Amigos de Riendas para la Vida AC, Se Integra, Mi Taller de Arte, Una Sonrisa al Dolor y Esclerosis Múltiple de Jalisco. La función ya es este sábado, así que aprovechen porque estamos ya por ahí con el cupo de los boletos casi a tope, pero aprovechen, realmente es una buena oportunidad para apoyar a estas asociaciones y para poder vivir la experiencia de la inclusión de la discapacidad. Las funciones son, como les mencionaba, el 28 de mayo en 2 horarios. A las 6 de la tarde tenemos la obra La Leyenda de Burutaca, y a las 8:30 presentamos Historias de Sherlock, ambas obras muy interesantes de la autoría del señor Carlos Oroná. Las presentaciones se llevan a cabo justamente en el auditorio de Medimarcas, que está ubicado en Avenida López Mateos Sur, 595, Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara. Si alguien desea adquirir boletos para las funciones, les pedimos que puedan acudir a nuestras oficinas, ubicadas en Rodrigo de Triana 2920, Colonia Vallarta Norte, entre Isabela Católica y Nelson, o se pueden comunicar a nuestros teléfonos para poder hacer su solicitud al 3124-7876 y con terminación en 77, o enviarnos un inbox a nuestro fanpage Revista Levántate Hoy. Los invitamos a que participen y continuamos con el tema del día de hoy. Gracias, Ceci. Estábamos hablando precisamente sobre la accesibilidad, que esto está premiado. La convención nada más habla de 50 artículos, si ahora no me falla. Es una ley muy pequeñita, es un tratado en donde varios países están de acuerdo en su aplicación, y como bien lo mencionaba la licenciada, de una forma primaria, sencilla aparentemente, se legisla. El chiste es aplicarla. Ahí es donde sí empieza el show. Y quiero ser nada más así para ir avanzando, porque yo sé, hay muchas preguntas que hacerle a la Comisión Estatal, pero sí quisiera puntualizar una que es para todos los mexicanos: el derecho a la vida. Hoy, tristemente, muchas personas en varios estados de la República, cuando ven que tienen un hijo con discapacidad, lo abortan. Decide la mamá abortarlo. También nos habla de que todos somos iguales ante la ley, en su artículo 12. Pero realmente yo veo el atraso principalmente. Ahí habla de la accesibilidad a los servicios financieros. La discapacidad intelectual, licenciada, no tiene acceso, aunque ya está por ley, que ellos pueden tener seguros de vida, seguros de gastos médicos, etcétera. Me creerá que todavía no conozco una aseguradora que lo haga, aunque está por ley. Entonces, si yo tengo accesibilidad a la ley, y si yo tengo ese derecho, que ya me lo reconocieron, y esto y muchas cosas que siento que se violan en nuestro país, ¿qué podemos hacer, licenciado? ¿Qué le recomendaría a la persona con discapacidad? ¿Qué hago ante una situación así? Pues no solo a la persona con discapacidad, sino al resto de la población, porque en realidad aquí el problema es de todos los demás. ¿Qué actitudes tenemos respecto a la discapacidad? Porque es precisamente eso, el no reconocerles la misma capacidad, igual que nosotros, o sea, me refiero a capacidad jurídica, no reconocerles que ellos pueden también ser autosuficientes, ¿sí? Y que obviamente puede que necesiten de algún otro auxilio, tal vez a veces material, o a veces solo de actitud del resto de las personas para poder ejercer sus derechos en igualdad. Pero ¿qué pasa? Que obviamente todavía hay mucho prejuicio en cuanto a las discapacidades. Muchas veces se asume que porque tiene una discapacidad física también tiene una discapacidad mental. De hecho, es lo que muchas personas me decían, ¿no? Me dicen, yo estoy en una silla de ruedas, tengo una discapacidad física, pero me hablan como si tuviera una discapacidad mental. Me repiten las cosas, a veces me hablan como en voz alta pensando que no escucho. Sí, es cierto. O simplemente ni los hablan. Le hablan a la persona que lo va acompañando. Eso es lo que menos entiendo todavía, porque la persona ni es sorda, ni es ciega, nada más es una discapacidad motora, pero ni siquiera le hacen caso a él, se dirigen a la persona que lo acompaña. Eso es muy triste.
Claro que sí, y por eso también es necesario que el Estado trabaje mucho en combatir estos prejuicios sociales, estas prácticas culturales de invisibilizarlos, de ocultarlos, de tenerlos en casa, de no dejarlos salir, de no dejarlos ir a la escuela, de no incluirlos en los centros escolares, porque también sucede, y de hecho el derecho de inclusión escolar ya aparece en la Ley de Educación desde el 2014, pero ¿qué pasa? Se integraban pero no se incluían. Estaba el niño o la niña que tenía alguna discapacidad en el salón de clases, pero apartado, ¿no? Entonces estaba integrado, pero no estaba incluido. Entonces también el Estado debe de generar, en cuanto a sus servidores públicos, también una capacitación suficiente, porque también dentro del trabajo que nosotros hacemos de promoción y difusión, el programa de cultura de la no violencia precisamente lleva a cabo un diagnóstico, y en este diagnóstico sobre la discapacidad, pues sí, evidencia que el Estado no le ha apoyado mucho a la capacitación interna de sus servidores públicos para precisamente el conocimiento y la promoción de estos derechos. Entonces, ¿qué pasa? Como comentabas desde el inicio también, la falta de información. O sea, a mí también, yo como servidor público o servidora pública, que estoy obligada a las funciones de Estado, desconozco qué hacer, y qué pasa, que luego a veces dentro de las instituciones terminan como inventando, ¿no? De, si llega una persona con discapacidad, cielos, no, pues aquí ponla, pero en realidad no se genera como una práctica, no se generan los espacios, no se genera hasta la currícula escolar, o el protocolo de actuación, o alguna guía que a mí me asesore, que también me oriente a mí como sujeto obligado respecto de cómo le voy a hacer, ¿no? Hasta las ventanillas de servicio, ¿no? Que están hacia una altura que llega una persona en silla de ruedas y no alcanza esa ventanilla, ¿no? Así es. Sí, es muy triste reconocerlo. Y triste porque, digo, estamos en el siglo XXI, la tecnología, en todo lo de su capacidad. Pero yo leía, porque son 29 recomendaciones que estaba dando, que hace rato me decías que no son recomendaciones, son observaciones, pero me quedó la palabra muy fija, recomendación. Pero se hace una observación, en ese caso, en el año 2014, por parte de la ONU. Vinieron visitantes y dentro de una de ellas, una de las que más me llamó la atención fue, y la voy a leer al texto: no se ha definido el mecanismo y estructura, funciones y actividades para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención a nivel federal y estatal. Es decir, señores que me escuchan, personas que yo siempre insisto, mal etiquetadas con discapacidad, tenemos unos derechos que nos han sido reconocidos a nivel internacional. Nuestro Estado, nuestro país está obligado a cumplir estas situaciones. Yo no sé las consecuencias, yo ignoro qué le pueda pasar a México porque no cumpla. Pero también ha sido la ONU la que ha reconocido los derechos. Tan es así de que existen los derechos humanos. Hay una comisión nacional y también hay comisiones estatales que están en la defensa, que ahorita en su etapa yo quiero pensar que es inicial, en la cual pues defienden en este caso por acciones del Estado en contra del ciudadano. Yo hago una cordial invitación: aprendan, sepan nuestros derechos. ¿Por qué? Porque si sabemos a qué tenemos derecho, vamos a poder saber qué exigir. Porque si ni siquiera tengo idea de qué es lo que yo tengo a derecho, pues ¿cómo exijo? Ya debemos de salir adelante, ya no podemos estar callados, licenciado. Somos muchos. Yo por ahí un día escuché un concepto político que decía: cuando la discapacidad se convierte en un botín político, entonces van a voltear a vernos. Estos señores, somos 1 millón de personas. ¿Y sabían que todos tenemos IFE? Y todos podemos votar. Bueno, INE, ahora se llama INE. Y todos podemos votar, entonces sí podemos ser un botín político. Claro. Necesitamos voltear a ver al político, que nos vea a nosotros. Porque si ahorita, licenciado, si no hay empleo, si no nos están ofreciendo, que por ley nos lo deben de dar, esto no crean que es un buena onda, no, es una obligación por parte, no nomás del Estado, también de los empresarios, que nos tiene que dar empleo, nos tiene que dar la misma oportunidad que todos, que tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos el derecho a la vida simplemente, pero no lo exigimos.
Yo lo veo difícil, ¿no, licenciada? Sí, hay que generar mucho también una cultura de la legalidad, o sea, lo que significa el comprender los derechos a los que tenemos acceso, pero también la parte de nuestras obligaciones. Entre ello, obviamente, el poder denunciar, el poder poner una queja, Claro. porque es lamentable que de forma estadística ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos han disminuido las quejas que tienen que ver con el tema de la discapacidad. Entonces, también en esta cuestión de sumar y de hacer o de reconocer o de luchar por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad también es acercarme y denunciar. Eso es precisamente evidenciar la negligencia o la omisión por parte del Estado. Pero también tenemos que alzar la voz, porque en efecto la cuestión de si sucede alguna vulneración de derechos, pero yo me quedo en mi casa o lo asumo como que es algo que tengo que vivir, pues entonces tampoco no estoy sumando. En el momento también de yo verme como un sujeto con derechos, implica que también hay que hacerlos valer. O sea, lo que implica que tal vez yo en este momento no lo pueda hacer, pero otra persona sí. Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cualquier persona que tenga conocimiento de una violación de derechos humanos puede poner la queja. Entonces, tal vez no la persona que recibe la vulneración de sus derechos de forma directa, pero tal vez puede ser su mamá, su tía, su amiga, su vecina, X persona, cualquier persona que tenga conocimiento. Entonces, y además hay muchas maneras de poner una queja. Puede ser de manera telefónica, de manera presencial, de manera electrónica, por carta escrita, por fax. Realmente hay muchas plataformas para yo poder accederme. La cuestión es acercarnos, animarnos a poner esta queja o esta denuncia ante las diferentes instancias que tiene el Estado. Aunque fíjate que no es que seamos sangroncitos, pero sí necesitamos un área muy especializada. Pues ya lo mencionábamos, un braille, unas señas, etcétera. Pero independiente de eso, por ahí llevo amistad con el licenciado Jiménez, que es el titular del área de quejas ahí en la Comisión Estatal, y platicábamos de que sí tiene que haber una sensibilización. De hecho, en los desayunos que hace la Comisión Estatal, que ahorita me agradaría mucho, licenciada, si nos comentas que aparte de estos desayunos, que no es otra cosa más que una vinculación con asociaciones civiles, en donde se exponen, inclusive el licenciado Jiménez, Sergio Jiménez, está presencial, para que si hay una queja de una asociación, ahí mismo se está presentando, ahí están todos los elementos, hay visitadores, ahí está el mismo titular, está el presidente de maestro, el doctor Felipe de Jesús, o el secretario, don Rodolfo Casanova. Entonces, creo que hay elementos pero que a lo mejor nos ha faltado a lo mejor conocerlos. ¿Qué más hace la Comisión para esta difusión hacia el área de la discapacidad en específico? Capacitación constante. La parte de la promoción de los derechos humanos es muy importante porque es precisamente combatir estas barreras, combatir este desconocimiento. Entonces, para esto el programa de cultura de la no violencia le ha apoyado mucho al trabajo sobre el tema de discapacidad, y la cuestión es nada más que nos abran las puertas, porque a veces hay también hasta una resistencia por parte de las instituciones públicas de poder aceptar una capacitación por parte de nosotros. Pero la comisión le ha apoyado mucho, y aun cuando en efecto nos hacen falta algunas otras cuestiones materiales, tampoco no somos insensibles en cuanto a esto. Por eso también nos acercamos con las otras instituciones, porque finalmente la protección de los derechos humanos, la promoción es multiinstitucional, no es propiamente o solo o únicamente de una institución, sino que debe de verse de todo el aparato de Estado y además de las asociaciones civiles, que son las que vienen a empujar muchas otras acciones de Estado que de repente están en ausencia o no se trabajan de una manera eficiente. Es que son los brazos de gobierno donde no llega el gobierno y donde es una responsabilidad estatal, pero la asociación civil, ante la ausencia y carencia de esto, inmediatamente son los brazos, y por ahí es cierto, nos dan el apoyo, pero también es bien cierto que no es suficiente. Estamos hablando de 1 millón de personas. Sí. La realidad es, si ya la palabra favorita es no hay presupuesto, pues tampoco hay mucho presupuesto para ese renglón. Sí, y además obviamente, la institución propiamente de la comisión hacia todo el Estado nos hace falta mucho, hasta capacidad de infraestructura y de tantas otras cosas más. Pero la suma de voluntades también va a paliar como estas ausencias. Como bien comentas, la reunión constante con las asociaciones civiles, esa nos ha ayudado precisamente a ir apoyando temas que se habían quedado de repente rezagados, o que como ustedes puntualmente van siguiendo, entonces la comisión es la que precisamente va como poniéndolos en la agenda pública, que eso también tiene mucho que ver, claro. El que podamos trabajar en comunión, las asociaciones civiles, las instituciones públicas, el resto de todo el aparato gubernamental, ¿no? Y que
precisamente nos veamos como uno, que podamos trabajar brazo con brazo y que podamos precisamente combatir todas estas ideas prejuiciosas o prácticas sociales, culturales, que son contrarias a los derechos, las libertades que tenemos las personas. Sí, porque es increíble. Yo siempre he tenido el mensaje de que no esperemos, yo como ciudadano mexicano, yo me quito la palabra mexicano y mejor soy México. Y si me convierto yo en México, voy a luchar porque mi propio entorno, ya olvídate del vecino y todo, yo no voy a abrir mi reja de mi cochera para impedir el paso de la gente. Ya no importa si trae silla o no traiga, o tercera edad y bastón o ciegos, no abro para que la gente fluya. Tampoco, mucho menos estaciono mi carro, mucho menos voy a bloquear una rampa. Soy sensible a esta situación. Pero si yo como mexicano me convierto en México, entonces sí voy a poder hacer algo. Las personas con discapacidad también malamente se han justificado en una obligación de que tenemos que ayudarlos. Sí es cierto, pero también tenemos que ayudarnos nosotros mismos. No todo lo hace el gobierno, y está demostrado, gobierno, academia, o sea, una universidad, y las organizaciones civiles o ciudadanos comprometidos, sí podemos hacer maravillas. Claro que sí, además como comentabas, es una obligación como sociedad, porque como comentas, no es ayudarlo, no, es reconocer que es persona y que necesita precisamente de acciones diferenciadas, como la acción de poner una macetona afuera de mi casa en una banqueta donde prácticamente estoy invadiendo el 80% de la banqueta, ¿no? Y que no solo una persona con discapacidad, hasta una mamá que lleva a su bebé en una carriola, o una persona que lleva un diablito cargando el mandado o alguna otra cosa. El diseño universal hacia eso va, a que precisamente cualquier persona pueda utilizarlo, porque además hay que evidenciar algo, la discapacidad también es adquirida. Entonces, conforme nosotros vamos envejeciendo, van a aparecer discapacidades que tal vez no vivimos, y que entonces hay que ser también objetivo, que no solo lo voy a hacer por el otro, sino que esa rampa, ese respeto hacia los espacios que necesitamos también va a ser en beneficio de nuestra propia persona. Entonces, el simple hecho de que aunque tenga 5 minutos y el único espacio disponible en el estacionamiento sea para personas con discapacidad, le doy la vuelta al estacionamiento hasta que encuentre un espacio. Tiene mucho que ver la voluntad de todas las personas para que todos podamos ejercer nuestros derechos. Claro. Fíjate, y ahora en este ejercicio de derechos, el primer paso es el conocimiento. Tengo que saber, ¿cómo puedo yo obtener este convenio que hubo en la ONU? ¿Hay algún formato impreso o algo? ¿Dónde lo puedo conseguir esto? Sí, vienen muchas versiones, porque precisamente viene hasta también en lenguaje amigable para personas con discapacidad intelectual, viene también en diferentes diseños escenográficos, en audio. Para eso está la convención tiene un propio comité, este comité que comentabas al inicio, que es el que fiscaliza a los estados y que es el que le emite observaciones que los estados tienen que complementar. Este comité publica constantemente materiales que tienen que ver con el conocimiento de la convención, no solo la convención en sí, sino también otros instrumentos. Hay un documento que me gusta mucho que dice Hablemos sobre capacidad, que es donde precisamente enfatiza qué es la capacidad jurídica, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, y es muy didáctico, que también es de fácil lectura, que cualquier persona también se puede acercar a él, también niñas y niños. Entonces está la página o la plataforma de Naciones Unidas donde están los instrumentos y propiamente la convención. También la convención se puede consultar en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en la página de cualquier comisión de derechos humanos. Vienen también los instrumentos en materia de derechos humanos, obviamente la convención. Entonces, si les interesa el tema, siempre hay que consultar, y les recomiendo mucho, los espacios oficiales, porque también cuando uno googlea, puede vincularte a espacios que no necesariamente son oficiales, claro, y a veces descargan información que no es real. Entonces, consulten la página de los diputados o el Congreso de la Unión, la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores o las propias páginas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde vienen precisamente todas las convenciones, declaraciones, reglas que los estados partes están obligados. En este caso, iniciado, porque sí nos dices un gran abanico, pero sí tenemos ciertas limitaciones, porque no todos tenemos computadora, no todos tenemos internet,
¿Dónde puedo acudir para encontrarlo en un formato impreso? ¿Hay algún lugar aquí en Guadalajara, por decirlo, o en la Ciudad de México? ¿Dónde? Sí, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenemos publicaciones, tanto de la convención en braille o en edición impresa. Ahí encuentro Sí. la convención con ustedes, Sí. ahí. También están nuestros trípticos de que vienen los derechos de manera sustraída, no viene el documento completo, sino solo lo que representa de manera eficiente los derechos, dado que la convención también integra las funciones del comité. Entonces, digamos, estos artículos más bien tienen que ver con las funciones que tiene este organismo, no habla de derechos en sí, sino de las obligaciones del Estado. Entonces, si también les interesa como de manera inmediata conocer estos derechos, la comisión también tiene trípticos informativos donde vienen de manera sustantiva los derechos que tienen las Excelente. personas. ¿Nos pudieras obsequiar domicilio o teléfono para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? ¿Dónde está ubicado? Sí, claro. La comisión se encuentra en Pedro Moreno, 1616, entre Marsella y General San Martín, en Guadalajara. Y la comisión tiene un instituto de capacitación, que es al que pertenezco. En ese instituto nos dedicamos precisamente a la promoción y difusión de los derechos humanos. También se pueden acercar con nosotros, que estemos en Marsella, 365, esquina con General San Martín. Entonces ahí estamos. Y Está cerquita de la Profeco. Sí, de hecho, de la comisión, del edificio de la comisión, estamos como a 4 cuadras, estamos ahí cerquitita, y también nosotros nos dedicamos a impartir capacitación de manera directa a cualquier espacio que nos soliciten. Empresarios, escuelas, Así es. pueden solicitarlo y ustedes Sí. pueden llevar cultura de discapacidad, la convención, o sea, rico su menú de Así es. pláticas. Excelente. Así es. Hemos trabajado hasta con una persona. Entonces, nosotros trabajamos directamente con cualquier perfil de la población y además el protocolo es bastante sencillo, nada más acercarse, decir que necesito tal o cual cosa y se agenda la actividad. Entonces, Perfecto. no se requiere ningún otro protocolo más, sino solo la intencionalidad de querer conocer. Excelente, Lisiado, porque me quedan muchas preguntas por ahí, pero ya yo sé que va a ser tema de otro programa, es un pretexto. Yo no quiero irme sin que se toque también el punto del Tratado de Marrakech, porque también esto es algo muy importante que ha sucedido en nuestro país, en la cual sé que es una gran noticia porque se acaba de celebrar apenas, o sea, unas semanas, si no me falla aproximadamente, lo que es ya la implementación del Tratado de Marrakech, aquí en Guadalajara, Jalisco. Bueno, ese fue representativo porque recordemos que Marruecos, o Marrakech en este caso, no es parte del sistema de Naciones Unidas. Todos los países islámicos tienen su propia organización y su propia visión de las cosas. Entonces, cuando ellos empezaron a hablar de los grupos minoritarios, pues se referían casi a la mayor parte del planeta, ¿verdad? Porque para ellos los grupos minoritarios son aquellos que no profesan su fe y pues obviamente es como muy relativo este concepto, pero lo ventajoso o lo llamativo de esta declaración o de esta enunciación es precisamente el sumar partes, que independientemente de si es un estado religioso, a diferencia de los estados occidentales como ellos nos llaman, es precisamente el encontrar puntos de acuerdo, el acercarse, el poder llegar a un diálogo en común y obviamente dejar como las posturas de otros tipos de discurso a un lado, ¿no? Entonces es como tratar de sumar, en efecto, vamos a hacer como acciones positivas de Estado, como Estado, hacia las personas y dejemos ya la cuestión religiosa para otro punto de discusión. Entonces, eso fue lo emblemático de la Declaración de Marrakech, que es precisamente la iniciativa o la conjunción de lo que se busca en el reconocimiento de los derechos humanos, que se reconozca a la persona como sujeto de derechos, independientemente de su religión, su etnia, su sexo, sus preferencias, independientemente de cualquier cosa. Esto fue lo emblemático de la declaración. Nos hablaban también por ahí en este tratado, porque pues, más que un acuerdo, por eso lo elevaron a nivel tratado, para que se hablara también sobre la accesibilidad a la discapacidad visual en lo que son los libros. ¿Por qué, así muy breve, por qué nos vamos a ahorrar como 20 años para poder leer? Bueno, digamos que también los libros ya van evolucionando, ¿verdad? Ya ahorita casi todo es digital.
Entonces, en estas plataformas, que además la tecnología cada vez va a ser más y más y más amplia, ¿sí? La tecnología sí puede ser más empática en cuanto a las necesidades humanas. A lo que me refiero es que puede ser auditiva, puede ser visual, puede en efecto también plasmar con relevancia los teclados, para que no solo sea un teclado con letras uniformes, sino que también sea en braille. Entonces, las tecnologías vienen a paliar las otras carencias que de manera física, si no estaba, no existía. Y la tecnología sí puede ser multifuncional. Entonces, los libros van evolucionando hacia ese modelo, hacia un modelo que sea ya de forma electrónica, que sea accesible para cualquier persona, porque también los costos representaban de manera diferenciada en un libro de texto o en un libro, físico. Sí, pues imagínate una Biblia en braille. Así es. ¿Cuánto tardarían en hacerla? Y luego en una en alemán. Así es. ¿Y qué tamaño va a ser, verdad? Y ahora ya cuando tienes traductores también, que ya puede ser en cualquier idioma lo puedes consultar. Entonces la tecnología viene a ser más eficiente estas funciones y estas maneras de relacionarnos como sociedad. Conclusiones, señores, de personas con discapacidad. Levantémonos. Tenemos que aprender. Yo sé que vivimos una situación por demás difícil, y no nomás las personas con discapacidad. Todas las personas estamos ahorita viviendo un país un tanto diferente, pero hay que levantarnos, hay que aprender, y la mejor forma y la mejor lucha es con el conocimiento. Cuando yo sepa lo que yo tengo a derecho, no voy a pedir limosna, ya no, esto es por dignidad, tenemos que salir adelante. Agradezco mucho, licenciada, su presencia. No, es un placer. Fue un corto tiempo, se me fue rapidísimo. Le agradezco mucho. Un saludo, por favor, al doctor Álvarez Cibrián y también a Rodolfo Casanova. Claro, amigos sí. Entrañables de nosotros. Muchas gracias, licenciado. Ceci. Pues una invitación a hacernos responsables de nuestros derechos, ¿verdad? Porque, bueno, los instrumentos están ahí, los lugares están, hay un instituto de capacitación, pero tenemos que interesarnos y esto implica trabajo. Entonces, de pronto es lo que la ciudadanía no queremos hacer. Asumámoslo y luchemos por nuestros derechos. Gracias, licenciada. Gracias, Ángel. Señores, estos fueron los colores de la discapacidad. Nos vemos el próximo lunes. Tengan todos buen día. Donde esté tu corazón, si tú no dejas de luchar. Y